Algo imposible está ocurriendo ahora mismo en todo Estados Unidos. Nadie entiende lo que pasa. Los expertos callan. Las autoridades también. No es un hecho aislado, es una secuencia. Y sigue una lógica que ya fue anticipada por textos milenarios. Llamas brotan donde arder es físicamente imposible. El hielo invade zonas cálidas sin previo aviso. Las aguas se elevan sin mareas, sin señales. Y en el cielo, siluetas imposibles. Ningún radar las detecta, ningún sistema logra predecirlas. ¿Crees que son coincidencias? Espera. Lo que estás a punto de descubrir puede cambiarlo todo, porque después de esto, jamás volverás a mirar el cielo igual. El acontecimiento del Paso Donner no representó una nevada progresiva de las que se desarrollan con lentitud. Fue un estallido instantáneo, salvaje y extremadamente perturbador. Durante un lapso brevísimo, toda capacidad de visión se evaporó completamente, transformándose en una muralla blanca totalmente impenetrable. Los copos no descendían con delicadeza. Se precipitaban como una fuerza devastadora. Volúmenes masivos de nieve se amontonaron en un período temporal tan reducido que resultaba prácticamente imposible de asimilar. Vías de circulación que instantes previos permitían el tránsito quedaron sepultadas bajo toneladas de masa helada. Los dispositivos de vigilancia vial documentaron cómo los carriles se desvanecían, cómo las estructuras protectoras quedaban ocultas y cómo los vehículos permanecían inmovilizados en sus posiciones, como si una fuerza invisible hubiera congelado cada segundo. Pero lo verdaderamente desconcertante no fue únicamente la nevada, fue lo que la acompañó. Estruendos ensordecedores resonaron atravesando la cima. Descargas eléctricas iluminaron la densa precipitación invernal. Estos fenómenos no son compañeros habituales de un temporal montañoso. La combinación de nieve y actividad eléctrica es extremadamente infrecuente, volátil y típicamente de breve duración. Aquí arribó con una intensidad arrasadora. Los indicadores térmicos descendieron más velozmente de lo que cualquier modelo predictivo había calculado, dejando a los conductores sin absolutamente ninguna posibilidad de huida. Los automóviles permanecieron abandonados exactamente donde perdieron movilidad. Las brigadas de auxilio se vieron forzadas a replegarse cuando las circunstancias se tornaron excesivamente riesgosas incluso para profesionales del rescate. Desde un enfoque científico, los especialistas batallaron por determinar qué convirtió esta precipitación en algo diferente. Los componentes de corrientes atmosféricas frías y sistemas de humedad estaban presentes. Pero los observadores reportaron algo mucho más extraño. La nieve portaba un aroma desconocido y peculiar, caracterizado como metálico, artificial o ácido, completamente ajeno a cualquier elemento asociado con tormentas invernales convencionales. Aún más desconcertante, la precipitación más intensa no perduró durante toda la noche. Cayó ferozmente durante una ventana temporal estrecha y específica, concentrando su potencia en aproximadamente 60 minutos antes de aminorar. Los escritos sagrados han vinculado desde tiempos remotos las bajas temperaturas repentinas y las nevadas con momentos de interrupción celestial, no de cambio gradual. En los textos de Job, la nieve y la escarcha se describen como reservadas y liberadas en instantes designados, no flotando aleatoriamente, sino arribando cuando reciben la orden de restringir la actividad humana y obligar a la quietud. Los proverbios mencionan el frío súbito que expone a quienes no se prepararon, no porque las condiciones climáticas sean desconocidas, sino porque la anticipación se postergó.
En el Apocalipsis, la devastación congelada se presenta como indicador de que una autoridad más allá del dominio humano ha ingresado en escena, paralizando el movimiento y acallando la seguridad. Jesús advirtió que las jornadas finales se asemejarían a instantes en que las personas proseguían con su rutina hasta que las circunstancias cambiaban instantáneamente, sin acumulación prolongada, sin alerta definitiva, simplemente un cambio abrupto de normalidad a confinamiento. La nevada en la cumbre de Donner reflejó exactamente ese esquema. Un instante, la movilidad era factible. Al siguiente, las vías de escape estaban clausuradas. Esto no fue simplemente un temporal, fue un recordatorio inscrito en quietud y frío. Cuando la nieve desciende con características no reconocidas, cuando su impacto se concentra en un momento exacto y cuando la escapatoria se clausura más rápidamente que la respuesta, el mensaje no es temor, es humildad. La creación no requiere autorización para interrumpirnos. El hielo paralizó las cumbres, el agua persiguió los valles. Lo que congeló la movilidad en el paso Donner no concluyó allí. Fluyó descendiendo y se metamorfoseó en algo todavía más despiadado. Mientras la nieve se apilaba y los indicadores térmicos colapsaban en las elevaciones superiores, las planicies de California empezaron a confrontar la fuerza contraria. Lo que descendió como hielo en las alturas retornó como diluvio en las tierras bajas. El esquema no se fracturó, se magnificó. En el Valle de Sacramento, las masas acuáticas ascendieron con una velocidad impactante. No fue un desbordamiento estacional pausado ni una crecida fluvial anticipable. Durante un lapso de horas, los sembradíos se esfumaron. Las vías de tránsito se disolvieron en corrientes y comunidades completas quedaron aisladas. Los cronogramas de evacuación colapsaron casi instantáneamente. Para cuando las advertencias fueron totalmente comprendidas, numerosas rutas ya estaban sumergidas. Los automóviles se detuvieron en plena calzada. Las viviendas se inundaron desde el suelo hacia las alturas. La infraestructura diseñada para temporales graduales fracasó contra el volumen súbito. Lo que convirtió esta inundación en especialmente inquietante fue cuán común era la existencia instantes antes de su arribo. Las personas estaban desplazándose, laborando, descansando. No hubo una secuencia dramática de eventos, ni una barrera visible de agua en el horizonte. El peligro arribó silenciosamente al principio, luego todo simultáneamente. Aquí es donde el paralelo bíblico se torna imposible de evadir. Jesús caracterizó las jornadas de Noé como un período en que las personas ingerían alimentos, consumían bebidas, contraían matrimonio y proseguían con sus rutinas habituales hasta que arribó el diluvio y los arrastró. No porque carecieran de información, sino porque no aceptaban que la advertencia los concernía. Científicamente, las explicaciones resultan familiares. Ríos atmosféricos, terreno saturado, deshielo de nieve en zonas superiores, sistemas de drenaje sobrepasados. Cada componente es real. Sin embargo, unidos conformaron una convergencia que avanzó más velozmente que la preparación. El valle no falló por desconocimiento, sino por sincronización. El agua no aguardó autorización. Arribó cuando la preparación estaba inconclusa. En Génesis, el diluvio no se retrata como desorden sin finalidad. Se caracteriza como una respuesta después de una advertencia extendida. Noé no edificó el arca durante la precipitación, la construyó mientras los cielos permanecían despejados. Ese detalle es significativo. Las inundaciones no solamente prueban estructuras, revelan si la preparación aconteció antes de que arribara la urgencia. La inundación del Valle de Sacramento desveló una verdad contemporánea.
Los sistemas avanzados no aseguran la protección cuando las circunstancias se transforman súbitamente. Los diques, las vías de circulación y los protocolos de emergencia no fueron inservibles, pero resultaron insuficientes contra la velocidad. Por esa razón, la comparación con las jornadas de Noé resuena tan poderosamente. El problema jamás fue únicamente el agua. Fue la incredulidad en la sincronización, la convicción de que constantemente habría más aviso, más duración, una oportunidad adicional para responder. Si este esquema te resulta reconocible, hielo en las alturas, inundaciones en las profundidades, interrupción sin advertencia, entonces permanece con nosotros. Lo que continúa no se desacelera, se magnifica. Las llamas no avanzaron como desorden. Se desplazaron con estructura, con cadencia, con propósito. En Monument Valley, las llamaradas no estallaron hacia el exterior en todas las trayectorias como acostumbran hacerlo los incendios forestales. En cambio, progresaron en extensos trayectos serpenteantes, delineando curvaturas a través del territorio como si persiguieran líneas invisibles ya inscritas en el suelo. Desde las alturas, el desplazamiento lucía deliberado, casi dirigido, enrollándose y desenrollándose como algo viviente. Los observadores caracterizaron una serenidad inquietante debajo de la devastación. Las llamas no rugieron incontrolablemente. Se arrastraron, se expandieron, giraron. En ciertos lugares se detuvieron. Luego se reanudaron a lo largo de canales angostos, evitando algunas zonas mientras consumían otras. Las brigadas de bomberos batallaron no solamente con la intensidad, sino con la imprevisibilidad. Esto no fue una barrera de fuego, fue un diseño. Científicamente, los representantes señalaron el comportamiento de las corrientes de aire, el territorio árido y la distribución del combustible. Estas explicaciones justifican la propagación, pero no la configuración. Explican por qué se desplaza el fuego, pero no por qué ocasionalmente parece seleccionar su trayectoria. En Monument Valley, el territorio mismo parecía dirigir las llamaradas, develando contornos ancestrales y elevaciones ocultas a medida que la vegetación se quemaba. Lo que permaneció fue roca expuesta, tierra marcada y líneas que ninguna imagen satelital había mostrado claramente previamente. Aquí es donde penetra el simbolismo, no para sustituir los hechos, sino para interpretar el significado. En los escritos sagrados, el fuego raramente es únicamente destructivo. Expone, purifica, devela lo que yace debajo del crecimiento superficial. La serpiente, igualmente, no es simplemente un símbolo zoológico. Representa el engaño descubierto, la verdad obligada a emerger a la luz y el juicio que se desplaza silenciosamente antes de atacar. La imagen de un fuego con forma de serpiente desplazándose a través de territorio sagrado no puede descartarse como coincidencia por aquellos familiarizados con el lenguaje bíblico. En las narrativas del desierto de las Escrituras, el fuego frecuentemente precede a la revelación. Quemar elimina las falsas coberturas, despoja lo que no puede resistir. El juicio en este sentido no siempre es aniquilación repentina, es exposición. Lo que sobrevive al fuego es lo que era compacto, lo que se desvanece jamás estuvo arraigado lo suficientemente hondo. Monument Valley mismo amplifica este mensaje. Un sitio formado por la erosión, la duración y el silencio, ahora marcado nuevamente por las llamaradas. El territorio no colapsó, fue revelado. El fuego delineó lo que el agua y las corrientes de aire habían moldeado mucho antes de la memoria contemporánea. Fue como si el planeta estuviera recordando a los observadores que nada edificado en la superficie perdura eternamente. Este tipo de fuego no vocifera, indica, no destruye indiscriminadamente, elige, y esa selectividad
es lo que más inquieta. Cuando el juicio arriba como exposición en lugar de explosión, elimina la comodidad de la negación. No existe forma de ocultarse detrás del ruido, solamente la interrogante de qué permanece una vez que las llamaradas atraviesan. En términos bíblicos, la serpiente se desplaza bajo próxima al terreno, imperceptible hasta que ya está presente. El fuego en Monument Valley se desplazó de la misma manera, silenciosamente, metódicamente, dejando atrás un paisaje que ya no podía fingir que nada había cambiado. Las cumbres no explotaron, no se fracturaron ni colapsaron. Permanecieron inmóviles, pero lucían como si estuvieran en combustión. A través de extensas porciones de territorio, las cadenas montañosas aparecieron bañadas en luminosidad roja profunda y naranja ardiente. Las cimas brillaban como si las llamaradas estuvieran arrastrándose sobre la piedra, pero no existía humo, ni cenizas, ni calor, ni sonido. La atmósfera permanecía tranquila. El territorio permanecía silencioso. Únicamente la imagen se transformó, y eso fue suficiente para inquietar a cualquiera que lo presenciara. La ciencia caracteriza esto como un fenómeno óptico. La luminosidad solar golpea el territorio en ángulos exactos y se refleja en minerales y partículas en la atmósfera, creando lo que se conoce como resplandor alpino. Es cuantificable, es reproducible, y sin embargo, la explicación no borra el significado. Únicamente caracteriza el mecanismo, no el instante, no la sincronización, no por qué tales imágenes emergen junto con el desorden creciente a través del planeta. Las cumbres constantemente han simbolizado autoridad, permanencia y dominio. En el lenguaje ancestral representan imperios, gobiernos y sistemas que se supone son inquebrantables. Por esa razón, a lo largo de los escritos sagrados, las cumbres ardientes o temblorosas jamás son imágenes neutras. Indican una advertencia dirigida a la autoridad misma, un recordatorio de que ninguna elevación está más allá de la responsabilidad. Los textos bíblicos caracterizan repetidamente las cumbres, respondiendo a la presencia celestial, derritiéndose, humeando, brillando o inclinándose. Frecuentemente esto acontece antes del juicio, no durante él. El fuego emerge sin devastación, la luminosidad precede al colapso, la advertencia arriba antes de la consecuencia. La zarza ardiente no fue consumida. El Sinaí humeó antes de temblar. El esquema es consistente. Primero la restricción, luego el juicio. Eso es lo que convierte estas cumbres brillantes en tan perturbadoras. Nada se destruye, no continúa ninguna emergencia. La existencia prosigue como siempre. Y sin embargo la imagen persiste. Fuego sin combustión. Calor sin daño. Una señal que no obliga la atención, pero exige interpretación. En un planeta entrenado para reaccionar únicamente ante catástrofes, el simbolismo es fácil de descartar. Pero los escritos sagrados hablan con mayor claridad cuando están en quietud, cuando la autoridad es abordada sin ser removida, cuando el dominio es advertido sin ser despojado. Las cumbres brillantes formulan una interrogante simple pero peligrosa. Si incluso lo que luce más permanente puede ser visualmente transformado en un instante, ¿qué tan protegido está algo edificado únicamente sobre la fuerza humana? Antes de proseguir, presiona me gusta en el video, comparte tus reflexiones en los comentarios y suscríbete, porque las señales no vociferan todas simultáneamente, se revelan gradualmente. El reporte no inició con sirenas ni encabezados. Inició con observadores parados en una tranquila costa estadounidense, contemplando algo desplazarse contra la atmósfera que no correspondía allí. Según múltiples testimonios, se observó una figura alada sobre la costa, grande, pálida e inconfundiblemente formada con alas expandidas. Por un instante breve,
pareció deslizarse, sin batir como un ave, sin zumbar como una máquina. Luego, perdió elevación y descendió hacia la playa. Aquellos que lo presenciaron batallaron por caracterizar lo que habían contemplado. Numerosos utilizaron las mismas expresiones independientemente: angelical, humanoide, antinatural en dimensión. Las alas fueron caracterizadas como amplias y estructuradas, sin plumaje como las aves marinas, sin membranas como los quirópteros. El cuerpo no se desplazaba con la vibración o exactitud de un dron. No existía sonido de motor, ni propulsión perceptible, ni estela. El desplazamiento lucía controlado hasta que dejó de serlo. Cuando las personas se acercaron apresuradamente, la confusión sustituyó el impacto. La forma en la costa no coincidía con ninguna especie reconocida, no se parecía a la existencia marina, no se alineaba con la tecnología de aviación reconocida. Su estructura lucía biológica pero desconocida. Las extremidades estaban posicionadas de manera inconsistente con las aves. Las articulaciones de las alas lucían excesivamente complejas para los quirópteros. Las estimaciones de dimensión variaron, pero todos coincidieron en que era más grande de lo anticipado para descender del firmamento sin ser advertido. En cuestión de horas, los videos empezaron a circular en línea, fragmentos breves, imágenes temblorosas, acercamientos distantes. Algunos fueron eliminados casi tan velozmente como emergieron. Otros fueron señalados, restringidos o se desvanecieron silenciosamente. Las capturas de pantalla sustituyeron los enlaces. Las resubidas continuaron a las eliminaciones. Cuanto más velozmente se difundía el material, más velozmente se desvanecía. Este esquema únicamente magnificó la especulación. Cuando algo es inofensivo, generalmente se caracteriza. Cuando se comprende, se etiqueta. Aquí, ninguna de las dos cosas aconteció. Las autoridades no proporcionaron ninguna declaración clara. No existieron confirmaciones de mal funcionamiento de aeronaves, pruebas experimentales o incidentes con existencia silvestre, sin avisos, sin conferencias de prensa. El silencio se transformó en la respuesta más potente, y el silencio invita a la interpretación. Esta no fue la primera ocasión que surgieron tales reportes. A través de culturas y siglos, han existido testimonios de seres alados que emergen durante períodos de agitación. No avistamientos cotidianos, sino reportes agrupados durante instantes de crisis, transición o advertencia. Los textos ancestrales caracterizan mensajeros que emergen brevemente, entregando señales en lugar de permanecer. Incluso en períodos contemporáneos existen reportes recurrentes de diferentes regiones de figuras luminosas, formas aladas o formas humanoides en la atmósfera, frecuentemente descartadas individualmente, pero sorprendentemente similares cuando se contemplan conjuntamente. El lenguaje bíblico no trata a los ángeles como símbolos ornamentales. Son mensajeros, observadores, interventores que emergen en instantes críticos, no para entretener, sino para indicar el cambio. No todos se caracterizan como radiantes. Algunos se caracterizan como caídos, restringidos o derribados. La imagen de un mensajero caído está profundamente arraigada en la tradición profética. Un ser que no arriba suavemente, sino que colapsa en el dominio humano, atrayendo atención sin explicación. Lo que más inquieta a los observadores no es lo que era el ser, sino cuándo emergió. No arribó durante la paz, la celebración o la calma. Emergió en medio de señales en escalada, fuego, inundación, hielo y anomalías en la atmósfera. Los esquemas son significativos. La sincronización es significativa. Los escritos sagrados advierten repetidamente que las señales no arriban solas, arriban en secuencia.
Este reporte permanece sin resolver. No se ha proporcionado ninguna clasificación, ninguna identificación confirmada, únicamente observadores, fragmentos de material y una sensación creciente de que algo atravesó un límite brevemente, visiblemente y sin autorización. Ya sea que esto fuera una anomalía biológica, un fenómeno desconocido o algo simbólico, la interrogante que deja atrás es la misma. Si los mensajeros emergen antes de grandes transformaciones, ¿qué mensaje se nos advierte que no ignoremos? La advertencia no provino de la atmósfera esta ocasión, provino desde las profundidades. En Hawái, el suelo mismo se abrió. En Kilauea, uno de los sistemas volcánicos más monitoreados del planeta, la lava atravesó la superficie con una velocidad y brutalidad que desafiaron la explicación tranquila. Lo que había sido territorio sólido horas antes se dividió. Largas fracturas rasgaron el terreno. Ríos de material fundido avanzaron, remodelando el paisaje en duración real. No existió decisión humana involucrada, ningún mecanismo para ralentizarlo, ninguna autoridad capaz de intervenir. El calor era devastador. Los indicadores térmicos alcanzaron niveles que tornan la tecnología inservible y la presencia humana imposible. El asfalto se ablandó, la roca brilló, secciones completas de territorio fueron borradas y reescritas. Esto no fue fuego extendiéndose por la superficie como un incendio forestal. Fue fuego que se elevaba desde el interior del planeta mismo, como si el planeta estuviera exponiendo lo que había estado sellado bajo su epidermis. Los geólogos caracterizaron el proceso en términos familiares: presión del magma, desplazamiento tectónico, ciclos volcánicos, todo exacto, todo anticipado. Sin embargo, ninguna de esas explicaciones aborda el malestar más profundo sentido por aquellos que contemplaron el desarrollo de la erupción. Porque lo que perturbó a las personas no fue simplemente que la lava fluyera, sino cuán repentinamente el territorio se rindió. No existió una transición gradual, el territorio no negoció, se dividió. Los escritos sagrados constantemente han tratado instantes como este con gravedad, no cuando un sitio reacciona, sino cuando numerosos empiezan a agitarse simultáneamente. A través de Estados Unidos, los sistemas volcánicos y geotérmicos, que generalmente se comportan silenciosamente, han mostrado una actividad sincronizada inusual. Estas no son erupciones que acaparan encabezados por sí solas, sino señales sutiles, transformaciones de presión, incremento del flujo de calor, deformación del terreno y liberaciones de gas que caen fuera de los esquemas habituales. Individualmente, cada uno puede ser caracterizado. Conjuntamente generan inquietud. En el volcán Kilauea, el desplazamiento de la lava se aceleró y las fisuras se reabrieron a lo largo de zonas que se pensaba que se estaban estabilizando. En Mount St. Helens, los especialistas registraron enjambres sísmicos renovados e inflación del domo, señales de desplazamiento de magma debajo de una superficie que ha permanecido engañosamente tranquila. Más hacia el norte, en el arco volcánico de Alaska, varios volcanes ingresaron en estado de alerta elevado simultáneamente, liberando plumas de ceniza, anomalías de calor y firmas de gas que no se alineaban con los promedios de largo plazo. Incluso la caldera de Yellowstone mostró un comportamiento geotérmico intensificado, actividad de geyser más vigorosa, piscinas termales cambiantes y elevación localizada del terreno sin un solo acontecimiento desencadenante para caracterizar la transformación. Lo que convierte el instante actual en inquietante no es la escala de ningún acontecimiento individual, sino el esquema en todas las regiones. Incremento del calor aquí, hinchazón del terreno allá, liberaciones de gas en otro sitio. Las advertencias se acumulan silenciosamente. La presión se acumula invisiblemente.
Entonces, los escritos sagrados expresan que algo cede. El planeta no interroga si el mundo está preparado. Responde cuando se levanta la restricción. Si múltiples sistemas volcánicos en una nación pueden transformarse sin una sola causa que los una, la interrogante se torna inevitable. Cuando la presión se libera en más de un sitio simultáneamente, ¿qué fase arriba después? Permanece con nosotros. Lo que arriba después no proviene del territorio ni del fuego, sino de los cielos nuevamente, y porta un tipo diferente de advertencia. La atmósfera no colapsó en desorden, se clausuró con secuencia. A través de múltiples regiones, nubes de barrera masivas rodaron hacia adelante como límites en desplazamiento, tragando la luminosidad del día en minutos. La transición fue abrupta. La luminosidad de la tarde se atenuó a un gris metálico, luego a una oscuridad casi absoluta, como si se hubiera corrido una cortina a través del horizonte. Estas no eran nubes de tormenta distantes que atravesaban flotando. Avanzaban con peso y propósito, bajas y anchas, presionando sobre ciudades y territorio abierto por igual. Los observadores caracterizaron la misma sensación una y otra vez. Quietud antes del arribo, seguida de una presión profunda en la atmósfera. Las corrientes de aire no aullaron inmediatamente. La precipitación no descendió instantáneamente. En cambio, la atmósfera parecía hacer una pausa, manteniendo todo debajo en suspensión. Las nubes formaron estructuras en niveles, apiladas y densas, que se expandían por kilómetros. Se sentía menos como clima que se desplazaba y más como algo que se estaba ensamblando. Dentro de esta oscuridad emergieron otras anomalías. En varios sitios, las nubes adquirieron un tono rosa o violeta apagado, brillando débilmente contra la atmósfera oscura. Dentro de ellas, los relámpagos parpadeaban, no en rayos agudos, sino en pulsos suaves, iluminando la nube desde el interior como un latido cardíaco. No existió trueno inmediato para igualar los destellos. La luminosidad arribó primero. El sonido continuó más tarde, o ocasionalmente no arribó en absoluto. Luego arribaron los reportes de ruido, sonidos similares a trompetas, tonos metálicos extensos que resonaban en la atmósfera, ascendiendo y descendiendo sin una fuente perceptible. No sirenas, no aeronaves, no edificación. Los sonidos fueron caracterizados como distantes pero devastadores, como si provinieran de la atmósfera misma en lugar de cualquier trayectoria en el terreno. Algunos los compararon con cuernos, otros con vibraciones profundas que atravesaban a través del cuerpo más que por los oídos. En numerosos casos, las grabaciones capturaron el sonido claramente, pero las explicaciones oficiales continúan siendo cautelosas y fragmentadas. La ciencia proporciona mecanismos, transformaciones de presión atmosférica, corrientes de aire desplazándose a través de estructuras, descargas eléctricas dentro de los sistemas de tormenta. Cada explicación aborda cómo podría acontecer el sonido o la luminosidad. Ninguna caracteriza por qué tales fenómenos emergen agrupados en instantes de inestabilidad generalizada, ni por qué arriban con tanta consistencia simbólica, porque la imaginería es ancestral. Las escrituras asocian repetidamente atmósferas oscurecidas, nubes espesas y sonidos similares a trompetas con instantes de advertencia en lugar de devastación. La jornada de nubes y oscuridad espesa se caracteriza no como un final, sino como una señal de que algo decisivo se acerca. En estos pasajes, la oscuridad no es ausencia, es presencia, una señal de que se requiere atención. Lo que convierte estos acontecimientos contemporáneos en inquietantes no es su brutalidad, sino su restricción. Las nubes no se fracturan inmediatamente. El rayo no constantemente golpea,
El sonido no se anuncia claramente, en cambio todo se siente retrasado, medido, como si la atmósfera misma estuviera conteniendo la respiración. La oscuridad en los escritos sagrados frecuentemente precede a la revelación. Antes de que se proporcionen los mandamientos, las nubes se reúnen. Antes de que se desplace el juicio, resuenan las trompetas. El esquema es consistente. Primero la atmósfera se transforma, luego el mundo continúa. Aquí, nuevamente, la interrogante no es si la ciencia puede caracterizar los componentes. Frecuentemente puede. La interrogante más profunda es por qué estos componentes están emergiendo conjuntamente repetidamente en regiones y estaciones, conformando un lenguaje más ancestral que la meteorología. Cuando la luminosidad del día se desvanece sin advertencia, cuando las nubes brillan con una coloración antinatural y cuando los sonidos resuenan sin fuente, la atmósfera deja de ser trasfondo, se transforma en un mensaje. Y la historia sugiere que cuando los cielos hablan de esta manera, lo que continúa jamás es insignificante. Esto no es una conclusión destinada a aterrorizar. Es un instante destinado a despertar. A través de este viaje hemos contemplado cómo el orden natural responde de maneras que se sienten deliberadas en lugar de aleatorias. El hielo paralizó el desplazamiento sin advertencia. El agua ascendió más velozmente que la preparación. El fuego delineó esquemas en lugar de desorden. Las cumbres brillaron sin arder. El planeta se abrió desde el interior. Las atmósferas se oscurecieron, hablaron y presionaron próximo. Y finalmente, una presencia emergió, breve, inexplicable y profundamente simbólica, dejando más interrogantes que respuestas. Ninguno de estos acontecimientos está solo. Ese es el punto. Las advertencias en los escritos sagrados jamás arriban como una sola señal. Arriban como niveles, esquemas, secuencias que incrementan en claridad cuanto más duración se ignoran. El peligro no está en una tormenta, una erupción o una vista extraña. El peligro está en aceptar que cada una puede ser descartada sin consecuencia. A lo largo de la historia, los instantes de despertar han continuado la misma estructura. Primero la interrupción, luego la confusión, luego la división entre aquellos que descartan las señales y aquellos que se detuvieron a considerar su significado. Los escritos sagrados no caracterizan las jornadas finales como un período en que las personas carecían de información, sino como un período en que las personas rechazaron la interpretación. Contemplaron acontecimientos, pero rechazaron la implicación. Caracterizaron mecanismos, pero evitaron la reflexión. Esto no es un llamado a abandonar la razón, es un llamado a restaurar el discernimiento. La ciencia caracteriza cómo se desplaza la creación. La convicción interroga por qué ambos son significativos. Pero cuando la creación empieza a desplazarse más velozmente de lo que los sistemas humanos pueden responder, cuando el orden se dobla en lugar de fracturarse, y cuando la quietud de la autoridad sustituye la claridad, ya no es suficiente expresar: esto ha acontecido previamente. La interrogante se transforma en: ¿alguna vez ha acontecido así todo simultáneamente? Jesús advirtió que la generación final no estaría marcada por la ignorancia, sino por la distracción. Las personas estarían ocupadas, conectadas, informadas y aún así no preparadas. No porque las señales estuvieran ocultas, sino porque la atención estaba dividida. La comodidad retrasó la urgencia. La normalidad atenuó la conciencia. Por esa razón, el llamado es simple, no dramático. Presta atención, no al pánico, sino a la postura, no al terror, sino a la preparación. La preparación en los escritos sagrados jamás se trata de anticipar fechas. Se trata de alinear prioridades, fortalecer cimientos, elegir la verdad sobre la conveniencia.
Porque cuando los instantes arriban repentinamente y constantemente lo hacen, lo que es significativo no es qué tan veloz reaccionas, sino lo que edificaste antes de que se requiriera una reacción. Si estas señales han despertado algo en ti, no lo ignores. La reflexión no es debilidad, es sabiduría. Cada generación acepta que tendrá más duración. La historia muestra que esa suposición frecuentemente es incorrecta. Mientras proseguimos examinando lo que se está desarrollando, apoya este trabajo presionando me gusta en el video. Comparte tus reflexiones respetuosamente en los comentarios y suscríbete para mantenerte alerta mientras estos esquemas se desarrollan, porque la conciencia se difunde de una persona a la vez. Continuación del roteiro completamente reescrito. Numerosos creyentes contemplaron esto como una inversión perturbadora. Muchos teólogos sostienen que esto representa una reversión del ordenamiento celestial, una señal no de evolución, sino de decadencia. El apóstol Pablo advirtió contra tal distorsión en Romanos 8:22, inscribiendo que toda la creación gime bajo el peso del pecado humano. Para numerosos creyentes, el pez en el río Mississippi no es simplemente un fenómeno inusual, sino también un mensaje. La propia criatura refleja la decadencia en el estado espiritual de la humanidad. A medida que la humanidad se desvía más lejos de la divinidad, la naturaleza reacciona, reflejando esa grieta de vuelta hacia nosotros en formas tangibles y perturbadoras. Algunos pastores lo denominan una reprimenda, otros lo denominan una advertencia. En las Escrituras, los ríos frecuentemente simbolizan existencia, límites y juicio. Desde el jardín del Edén hasta el río Jordán, el agua constantemente ha sido donde la divinidad habla e interviene. Ahora, desde el río más emblemático de América, emerge una criatura, desafiando la distinción misma entre humanos y animales. Y mientras el video continúa difundiéndose, una interrogante permanece silenciosa, pesada, ineludible. Si el río está hablando, ¿qué acontecerá después? Esta ocasión, el mar empezó a reaccionar, no con quietud, sino con combustión. Para el asombro de los observadores, una columna colosal de fuego repentinamente erupcionó desde el océano, elevándose alto en medio de las olas crecientes como si fuera arrastrada hacia arriba por una fuerza invisible. No se expandió a través de la superficie acuática, no flotó con las corrientes de aire, permaneció inmóvil y ardió donde el fuego jamás debería haber existido. Para los marineros y residentes costeros, la reacción inmediata fue terror, desconcierto y asombro. Numerosos expresaron lo mismo. No lucía como un accidente, no lucía como desorden, parecía deliberado. Fuego y agua son enemigos naturales, uno aniquila al otro. Sin embargo, aquí coexistieron abiertamente, desafiando las leyes de la física. Los especialistas se apresuraron a localizar una explicación, pero sus conclusiones fueron contradictorias. No existía ningún sistema de magma superficial. No existía ninguna erupción típica de metano. No existía ninguna causa clara. Cada explicación generó más interrogantes de las que respondió. En las Escrituras, instantes como este jamás son accidentales. El fuego frecuentemente marca la presencia o acción de la divinidad, mientras el mar simboliza naciones, el desorden dentro de la humanidad misma. Cuando el fuego se eleva desde el mar, es una señal, ocasionalmente juicio, ocasionalmente liberación y ocasionalmente ambos simultáneamente. En Éxodo 13:21, la divinidad conduce a su pueblo fuera durante la noche con una columna de fuego, una señal visible de su presencia y dirección. Y en Éxodo 14, el mar mismo se transforma en el escenario para la intervención sobrenatural. Jesús mismo expresó en Lucas 21:25,
Existirán señales en el sol, la luna y las estrellas, y sobre la tierra existirá tribulación entre las naciones, y el mar rugirá. Pastores a través del país recuerdan a sus feligreses que tales señales no están destinadas a aterrorizar, sino a despertar corazones antes de que acontezcan mayores agitaciones. La creación reacciona antes de que la historia se transforme. Lo que convierte este acontecimiento en aún más alarmante es la sincronización. No emerge solo. Continúa señales extrañas en los ríos y emerge junto con formas inusuales en la atmósfera. Conjuntamente conforman una cadena. Tierra, agua y ahora las profundidades mismas están hablando. Si los ríos hablan y el mar responde con combustión, ¿qué acontecerá después? Permanece atento mientras proseguimos explorando las señales que se despliegan a través del país, porque lo que arriba podría no poder ser ignorado. En jornadas recientes, residentes en numerosas ciudades principales de Estados Unidos han presenciado una vista impactante. Círculos negros gigantes suspendidos en la atmósfera emergieron inesperadamente, permaneciendo extrañamente inmóviles, sin rotar ni disiparse y sin afectarse por las corrientes de aire a pesar de su elevada altitud. Este fenómeno fue contemplado en Los Ángeles, Phoenix, Dallas y Chicago, frecuentemente por múltiples personas simultáneamente. El radar meteorológico no detectó ningún objeto. No existieron aeroplanos, ni drones, ni actividad militar. Después de algunos minutos de quietud absoluta, los círculos se desvanecieron sin rastro. Aquellos que lo presenciaron de primera mano lo caracterizaron como una experiencia inolvidable. Lucía como un portal, expresó un observador, una señal de advertencia suspendida en la atmósfera. Otro compartió: la ciencia ha denominado tentativamente esto una anomalía atmosférica, pero no ha logrado caracterizar su mecanismo de formación o por qué la configuración era tan perfecta y estable. La quietud de la ciencia únicamente alimenta la ansiedad creciente. Para numerosos creyentes, las escrituras inmediatamente vienen a la mente. En Ezequiel 32:7, la divinidad expresa: oscureceré los cielos con señales. Y Joel 2:30 habla claramente de maravillas en los cielos que preceden grandes agitaciones. Numerosos pastores argumentan que esto no está destinado a aterrorizar, sino a despertar. En las Escrituras, cuando la divinidad inscribe en los cielos, significa que la humanidad ha dejado de escuchar en la tierra. Y cuando los cielos empiezan a mostrar señales, la interrogante permanece. ¿Estamos prestando atención antes de que sea excesivamente tarde? Durante varios días consecutivos, residentes de Washington, D.C. registraron videos inquietantes. Una forma angelical suspendida en la atmósfera, emitiendo una luminosidad suave, pero distintiva. La forma se desplazaba lentamente. Tenía una estructura equilibrada y sus alas eran notablemente claras, no borrosas como nubes o reflejando luminosidad. Lo que envió escalofríos por la columna vertebral de numerosas personas fue que el fenómeno no fue deflectado por fuertes corrientes de aire. Mientras las nubes y otros objetos fueron arrastrados, la forma permaneció estable, como si estuviera inmóvil para contemplar la ciudad debajo. Un observador expresó: no estaba aterrorizado, pero sentía como si toda la ciudad estuviera siendo contemplada. Las autoridades y especialistas no proporcionaron ninguna explicación oficial. No existieron aeroplanos, drones o fenómenos meteorológicos inusuales que pudieran haber creado una imagen tan claramente definida. Esta quietud únicamente alimentó la especulación pública. Para los creyentes, las Escrituras inmediatamente vienen a la mente. El Salmo 91:11 establece: Él ordenará a sus ángeles que te protejan en todas tus trayectorias. Y en Apocalipsis 14:6, el apóstol Juan inscribe: contemplé un ángel volando en medio del cielo.
En las Escrituras, los ángeles no son únicamente mensajeros de protección, sino también portadores de mensajes de advertencia antes de grandes puntos de inflexión en la historia. Por lo tanto, numerosos pastores plantean la interrogante seria: ¿es esta una señal de advertencia del cielo o un recordatorio de que la divinidad aún está contemplando sobre una nación que está perdida? La respuesta podría no residir en la atmósfera, sino en cómo las personas responden. Después de que una poderosa supertormenta barrió Florida, los residentes anticipaban devastación. Lo que no anticipaban era revelación. A medida que las aguas de inundación retrocedían lentamente a lo largo de la costa, algo imposible empezó a emerger desde debajo del mar. Muros de piedra, arcadas y escalones tallados dispuestos con clara intención. Esto no fue una formación rocosa natural, fue arquitectura ancestral. En el centro de la estructura expuesta yacía una gran losa de piedra tallada en lo que los expertos identificaron como escritura protosemítica, un sistema de inscripción mucho más ancestral que cualquier civilización americana reconocida. La inscripción era breve pero escalofriante. Las aguas se elevan contra los orgullosos. Los especialistas examinando el sitio notaron otra anomalía. El indicador térmico del agua alrededor de las ruinas descendió abruptamente, como si una corriente fría estuviera fluyendo hacia arriba desde una cámara subterránea profunda. Ningún proceso oceanográfico reconocido podría caracterizar tal cambio localizado. Para numerosos creyentes, el significado era inconfundible. En Génesis 7, las Escrituras caracterizan aguas elevándose contra un mundo orgulloso y corrupto, un juicio no impulsado por desorden, sino por respuesta celestial. Jesús mismo posteriormente señaló de vuelta a ese instante, advirtiendo en Lucas 17:26, «Como fue en las jornadas de Noé, así será en las jornadas del Hijo del Hombre». Para pastores y teólogos, este descubrimiento se sintió menos como arqueología y más como un mensaje. El océano no estaba meramente revelando piedra. Estaba revelando memoria, historia largamente enterrada, una advertencia largamente ignorada. Algunos empezaron a expresar: el océano mismo está predicando. Y con eso arribaron interrogantes que nadie podría responder fácilmente. ¿Quién edificó esta ciudad? ¿Por qué porta inscripción del antiguo cercano oriente? ¿Por qué está en América, miles de kilómetros desde donde tal escritura se originó? Y lo más inquietante de todo, ¿por qué se elevó ahora? Porque cuando las aguas empiezan a hablar, las escrituras expresan que la duración para escuchar es breve. En el corazón de Manhattan, una de las ciudades más ingenierizadas del planeta, un acontecimiento se desarrolló que desafió cada expectativa geológica. Sin advertencia, barro negro caliente estalló a través del pavimento, elevándose desde debajo de las calles como si la tierra misma estuviera vomitando. La sustancia era espesa, oscura y burbujeante, liberando un aroma sulfúrico potente que llenó las cuadras circundantes. Lo que más impactó a los observadores fue el calor. El barro registró indicadores térmicos extremadamente elevados. Sin embargo, ninguna llama se expandió, ningún fuego se encendió y ninguna explosión de gas continuó. Los equipos de emergencia buscaron tuberías rotas, líneas de petróleo o sistemas de alcantarillado, pero no localizaron nada. No existieron estructuras subterráneas capaces de producir tal erupción. Los geólogos fueron contundentes en su evaluación. Esto es imposible. Un experto admitió: no existe ningún sistema volcánico debajo de Manhattan. Sin que la ciencia proporcionara ninguna explicación, numerosos empezaron a buscar significado en cambio. A lo largo de la historia, las ciudades frecuentemente han sido juzgadas no únicamente por su fuerza, sino también por su condición moral.
Para pastores y estudiantes de las Escrituras, la imaginería era imposible de ignorar. En Apocalipsis 18, las Escrituras caracterizan Babilonia, un símbolo de autoridad corrupta en exceso, cuyos pecados se elevan ante la divinidad como humo. La erupción en Manhattan pareció reflejar esa advertencia en forma física. Oscuridad elevándose desde las profundidades, expuesta al descubierto, imposible de contener. Algunos lo denominaron coincidencia, otros lo denominaron simbolismo, pero numerosos lo contemplaron como la Tierra reaccionando no aleatoriamente, sino responsivamente a la decadencia moral, largamente enterrada debajo de niveles de riqueza, orgullo y corrupción. En las Escrituras, el terreno mismo responde cuando la injusticia alcanza un punto de quiebre. Desde sangre clamando en Génesis hasta ciudades colapsando bajo juicio, la creación jamás está silenciosa. Cuando el pecado humano se desborda, lo que perturbó a las personas más no fue el barro mismo, sino el mensaje que parecía portar. Si la tierra debajo de la ciudad está empezando a exponer lo que estaba oculto, ¿qué más está guardando para elevarse? Porque cuando las Escrituras expresan que los pecados ya no pueden permanecer enterrados, advierte que el juicio no arriba silenciosamente, se abre paso. Mientras señales extrañas proseguían emergiendo en el mundo natural, América confrontó otro impacto, esta ocasión desde el interior de su propio liderazgo. Después de fallar en aprobar un presupuesto federal, el Congreso desencadenó un cierre gubernamental completo, trayendo grandes porciones de las operaciones de la nación a una paralización. Cientos de miles de empleados federales fueron repentinamente dejados sin pago, inseguros de cuánta duración perduraría la parálisis. Los efectos se expandieron velozmente. Las operaciones aeroportuarias se ralentizaron. Las agencias de protección redujeron actividad. Los servicios de emergencia funcionaron bajo tensión. Los tribunales retrasaron casos. Los equipos de respuesta a catástrofes aguardaron financiamiento. Para una nación edificada sobre movimiento constante, la pausa se sintió antinatural, casi ominosa. Los periodistas batallaron para caracterizar el instante. Una frase emergió una y otra vez a través de medios principales. Se siente como si el latido cardíaco de la nación se detuviera. Para numerosos observadores, esto fue más que disfunción política. Fue simbólico. En Isaías 19, las Escrituras caracterizan una nación tan dividida que sus líderes se confunden, sus planes fallan y su capacidad para gobernar colapsa desde el interior. Confundiré su consejo, advierte el pasaje, retratando una sociedad incapaz de estabilizarse. Lo que convirtió el cierre en aún más inquietante fue su sincronización. No aconteció en aislamiento. Coincidió con señales antinaturales en la atmósfera, perturbaciones extrañas en la tierra, fenómenos inexplicables en las aguas y una sensación creciente de inquietud espiritual a través del país. La naturaleza estaba temblando. Las personas se estaban interrogando y ahora el gobierno mismo flaqueó. A lo largo de las Escrituras, la inestabilidad nacional frecuentemente continúa un patrón familiar. Decadencia moral, división social, ceguera espiritual, luego colapso, no constantemente repentino, ocasionalmente pausado, silencioso y burocrático. Pastores y teólogos advirtieron que este instante no debería contemplarse meramente a través de una lente política. Podría ser una señal de los períodos cuando cada pilar de la sociedad, natural, cívico y espiritual, es probado simultáneamente. Porque cuando una nación pierde su ritmo, las Escrituras interrogan una interrogante más profunda. ¿Qué acontece cuando un pueblo ya no puede escuchar el latido del corazón de la divinidad? Y si esto es únicamente el inicio, lo que arriba después podría temblar mucho más que la política.
Cuando líderes mundiales hablan, sus expresiones frecuentemente atraviesan ciclos de noticias y se desvanecen velozmente. Pero algunas declaraciones perduran porque golpean un acorde más profundo. Recientemente, el expresidente Donald Trump declaró: "El mundo concluirá en el Medio Oriente". Las observaciones enviaron ondas de impacto a través de comunidades políticas, religiosas y proféticas por igual. Para numerosos oyentes, la declaración se sintió inusualmente directa. Los analistas notaron que ningún líder contemporáneo jamás ha enmarcado el destino global tan claramente, especialmente en conexión con una región específica. El Medio Oriente ha sido largamente un punto focal de conflicto, diplomacia y tensión, pero las Escrituras constantemente le han proporcionado una significancia incluso mayor. La profecía bíblica inmediatamente vino a la mente. En Ezequiel 38, el profeta caracteriza una guerra masiva, involucrando múltiples naciones, convergiendo alrededor de Israel, un conflicto distinto a cualquier previo. Igualmente, Apocalipsis 16 habla de una reunión final de potencias mundiales en un sitio denominado Armagedón, localizado en el Medio Oriente, donde la historia alcanza su punto culminante climático. Para estudiantes de profecía, la alineación era imposible de ignorar. El lenguaje político estaba empezando a resonar con escrituras ancestrales, no metafóricamente, sino geográfica y explícitamente. Lo que una vez estaba confinado a discusión teológica, ahora estaba emergiendo en discurso público. Algunos descartaron la declaración como retórica, otros lo contemplaron como coincidencia. Pero numerosos pastores y teólogos plantearon una interrogante sobria. ¿Qué si la realidad política está empezando a intersectar con el programa profético caracterizado miles de años atrás? A lo largo de la historia, líderes han hablado inadvertidamente expresiones que se alinean con profecía únicamente en retrospectiva. Pero este instante se sintió diferente porque la referencia fue consciente, específica y global en alcance. Mientras las tensiones prosiguen elevándose en el Medio Oriente y mientras las naciones se reposicionan estratégicamente, la interrogante crece más potente. ¿Son estos meramente pronósticos políticos o están los líderes mundiales empezando a hablar dentro de un guión ya inscrito? Si el escenario caracterizado por los profetas se está formando nuevamente, entonces la humanidad podría estar acercándose no simplemente a otra crisis, sino a una encrucijada predicha hace largo tiempo. Y si es así, los desarrollos siguientes podrían no arribar silenciosamente. Cuando estos acontecimientos se contemplan uno por uno, pueden ser debatidos, analizados o descartados. Pero cuando se colocan conjuntamente, fuego elevándose desde el mar, seres extraños en los ríos, señales inscritas a través de la atmósfera, advertencias ancestrales emergiendo desde el océano, la tierra reaccionando debajo de ciudades, gobiernos flaqueando y líderes mundiales resonando geografía profética, un patrón más grande empieza a conformarse. Las Escrituras jamás instruyen a los creyentes a anticipar fechas. De hecho, Jesús fue claro que nadie conoce la jornada o la hora, pero fue igualmente claro sobre algo más. Las señales serían reconocibles. En Mateo 24, Jesús caracterizó un período cuando el mundo natural, la sociedad humana y el liderazgo global empezarían todos a temblar simultáneamente, como dolores de parto, incrementando en frecuencia e intensidad. Eso es lo que convierte este instante en inquietante para tantos. Estas señales no están aisladas. Están convergiendo a través de tierra, mar, atmósfera y naciones, y están aconteciendo en un mundo más conectado, más dividido y más espiritualmente inquieto que jamás. ¿Está la divinidad arribando pronto? Las Escrituras enmarcan la interrogante diferentemente. La interrogante real es si la humanidad está siendo llamada a despertar.
A lo largo de las Escrituras, las señales jamás estaban destinadas a satisfacer curiosidad. Estaban destinadas a impulsar arrepentimiento, humildad y retorno. Cuando la divinidad habló a través de la creación, fue porque las personas habían dejado de escuchar su conciencia y verdad. En Lucas 21:28, Jesús expresó: cuando estas cosas empiecen a acontecer, levántense y eleven sus cabezas, porque su redención se está acercando. No pánico, no especulación, sino conciencia. Ya sea que estos acontecimientos marquen el inicio de algo mayor o sirvan como una advertencia final antes de la calma, una verdad permanece invariable. El llamado a retornar a la divinidad es constantemente urgente, porque si las señales están creciendo más potentes, la quietud posterior podría no ser prolongada. Y la interrogante que cada persona debe responder no es cuando la divinidad está arribando, sino si estamos preparados si lo hace. La segunda venida de Cristo dentro de su colección Moody Believes, el instituto establece una doctrina detallada y estructurada de la segunda venida de Cristo que refleja la teología evangélica histórica y una firme confianza en la autoridad de las Escrituras. En el corazón de esta enseñanza está la convicción de que Jesucristo retornará desde el cielo de una manera que es personal, visible y gloriosa, no oculta, simbólica o limitada a interpretación espiritual. Su retorno se presenta como una esperanza bendita para la Iglesia destinada a inspirar aliento, resistencia y confianza en lugar de terror o especulación. La doctrina enfatiza que esta expectativa no es una idea abstracta reservada para eruditos, sino una esperanza viviente que moldea la devoción cristiana, la oración y la vigilancia moral. Al fundamentar sus afirmaciones tanto en pasajes del Antiguo como del Nuevo Testamento, la declaración muestra que la anticipación del retorno de Cristo está entretejida a lo largo de toda la narrativa bíblica y constantemente señala hacia una intervención decisiva y pública por parte de la divinidad en el clímax de la historia. Según esta enseñanza, antes de que Cristo establezca su reino terrenal, vendrá por su iglesia en un acontecimiento comúnmente denominado el rapto. En este instante, aquellos que han muerto en Cristo serán elevados de entre los muertos, y los creyentes que aún están viviendo serán arrebatados para encontrar al Señor en el aire. Este encuentro se caracteriza como permanente y transformativo, marcando el inicio de comunión eterna con Cristo. La doctrina destaca que la redención no es meramente espiritual, sino también corporal. Aquellos que han muerto experimentarán la reunión de sus almas y espíritus redimidos con cuerpos resucitados, modelados según el cuerpo glorificado de Cristo. Los creyentes vivientes no atravesarán la muerte, sino que serán transformados instantáneamente, recibiendo cuerpos adecuados para la existencia eterna y la comunión con la divinidad. Esta expectativa del retorno de Cristo sirve dos propósitos vitales en la existencia del creyente. Primero, motiva una existencia santa al recordar a los cristianos que sus existencias se viven en anticipación de presentarse ante un rey que retorna. La conciencia de que Cristo podría arribar en un instante desconocido alienta pureza, disciplina y perseverancia en la convicción. Segundo, proporciona consuelo profundo, asegurando a los creyentes que el sufrimiento, la injusticia y la muerte no tienen la expresión final. Mientras esta esperanza es potente, la declaración también enfatiza humildad respecto a la sincronización. Las Escrituras claramente enseñan que nadie conoce la jornada o hora exacta del retorno de Cristo y por lo tanto los creyentes son advertidos contra establecer fechas, especulación o predicciones sensacionales. En cambio, son llamados a fidelidad constante,
espera paciente y confianza en el plan soberano de la divinidad. Continuando el rapto, los creyentes se presentarán ante el tribunal de Cristo. Este juicio se distingue cuidadosamente de un juicio de condenación. No está destinado a determinar salvación, que está asegurada únicamente por la obra expiatoria de Cristo, sino a evaluar las existencias y el servicio de los creyentes. Cristo evaluará acciones, motivos y fidelidad, y las recompensas se proporcionarán en consecuencia. Esta enseñanza refuerza la seriedad del discipulado cristiano mientras preserva la doctrina de la gracia. La salvación no se gana, sin embargo, la obediencia fiel y el servicio son significativos y honrados por la divinidad. De esta manera, la responsabilidad y la seguridad se mantienen conjuntamente sin contradicción. La doctrina además enseña que el rapto inaugura un período de sufrimiento sin precedentes, caracterizado en las Escrituras como la Gran Tribulación, el gran día de la ira de la divinidad y el período de tribulación de Jacob. Este período afectará al mundo completo y será especialmente significativo para Israel. Se retrata como un período de juicio celestial y purificación, exponiendo la rebelión humana y llamando a las personas al arrepentimiento. El sufrimiento de esta era no es aleatorio o sin sentido, sino que sirve a los propósitos redentores de la divinidad, particularmente preparando a Israel para reconocer a su Mesías. La historia, según esta perspectiva, se desarrolla según el diseño soberano de la divinidad, incluso en instantes de juicio y angustia intensos. En la conclusión de la tribulación, Jesucristo retornará nuevamente. Esta ocasión acompañado por las huestes del cielo y por la Iglesia para establecer el reino mesiánico en la tierra. Este reino se caracteriza como perdurando 1000 años y caracterizado por el gobierno justo y autoritario de Cristo. Durante este período, el anticristo será arrojado al lago de fuego, Satanás será encadenado y las naciones serán juzgadas. Israel será restaurada a su territorio permanentemente y el reinado de Cristo será marcado por justicia, equidad y paz. La maldición sobre la creación será levantada, resultando tanto en renovación espiritual como bendición material a través de la tierra. A pesar de la paz y orden del reino mesiánico, las Escrituras enseñan que concluirá con una rebelión final. Satanás será liberado por un periodo breve y un último levantamiento contra la autoridad de la divinidad acontecerá. La divinidad derrotará decisivamente esta rebelión, demostrando su soberanía absoluta. Satanás entonces será arrojado al lago de fuego permanentemente. Aquellos que han rechazado la expresión de la divinidad serán resucitados, juzgados por Cristo y sentenciados a castigo eterno. Este juicio subraya la seriedad de rechazar la verdad celestial y la finalidad de la justicia de la divinidad. Después de este juicio final, la divinidad creará un nuevo cielo y una nueva tierra donde la rectitud es la norma en lugar de la excepción. Una nueva Jerusalén descenderá y la divinidad morará eternamente con su pueblo redimido. En esta creación restaurada, el dolor, la muerte y el sufrimiento ya no existirán. La segunda venida de Cristo, por lo tanto, no meramente marca la conclusión de una era, sino el inicio de un estado eterno de comunión perfecta entre la divinidad y su pueblo, donde la redención se realiza completamente y los propósitos de la divinidad están completos. Esta visión del futuro está destinada no únicamente a informar la convicción, sino a moldear la identidad y la misión en la era presente. La certeza del retorno de Cristo llama a los creyentes a existir con perspectiva eterna, resistiendo la tentación de definir éxito por estándares temporales o aprobación cultural.
La fidelidad cotidiana, la obediencia invisible y la perseverancia en las pruebas se proporcionan significancia perdurable cuando se contemplan a la luz de la gloria venidera. La doctrina también alienta unidad dentro de la Iglesia, recordando a los creyentes que su esperanza última es compartida y que las divisiones arraigadas en orgullo o preferencia se desvanecerán en la presencia de Cristo. La adoración, el servicio y el testimonio, todos se fortalecen por el conocimiento de que la historia se está desplazando hacia una conclusión proposital bajo la dirección de la divinidad. De esta manera, la segunda venida se transforma no meramente en un punto final, sino en una luz guía para la existencia cristiana, anclando la convicción en las promesas de la divinidad y sosteniendo la esperanza hasta la jornada en que el retorno de Cristo ya no es anticipado, sino finalmente contemplado. La promesa de esa jornada asegura a los creyentes que la justicia de la divinidad prevalecerá finalmente, los errores serán corregidos y la convicción será vindicada. Hasta entonces, los cristianos son llamados a existir expectantemente, amando a la divinidad y a otros, proclamando el Evangelio y soportando dificultades con paciencia. La segunda venida se mantiene como un recordatorio de que la historia pertenece a la divinidad y que cada instante ahora porta peso y significado eternos. Esta esperanza sostiene coraje, alimenta compasión y estabiliza corazones en periodos inciertos, afirmando que los propósitos de la divinidad no pueden fallar y que sus promesas se cumplirán completamente. Por lo tanto, los creyentes aguardan con confianza, sirven con diligencia y oran con anhelo, confiando en que el Señor, quien prometió retornar, lo hará en perfecta fidelidad y autoridad. Hasta ese instante, la convicción permanece activa, la esperanza permanece viviente, y el amor prosigue moldeando cada respuesta fiel para la gloria eterna de la divinidad. Gracias por contemplar. No olvides suscribirte y mantén vigilancia para nuestro próximo video. Deja un comentario y déjanos saber lo que piensas. Donald Trump acaba de advertir a todos en cámara y numerosas personas lo omitieron. El mundo está temblando. Desde las profundidades del suelo marino colapsante de Florida hasta los cielos incendiados sobre Texas, señales misteriosas se están desarrollando ante nuestros propios ojos. Los especialistas batallan por explicaciones. Sumideros tragando viviendas, gas metano erupcionando desde los océanos, figuras angelicales brillando en las nubes e incluso orbes no identificados perforando la atmósfera nocturna. En el mismo instante, líderes políticos hablan expresiones que suenan menos como política y más como profecía. ¿Es esto coincidencia o la convergencia exacta predicha en las Escrituras? Jesús advirtió en Lucas 21 que los mares rugirían y las naciones temblarían antes de su retorno. ¿Estamos ahora existiendo esas expresiones mismas? Permanece con nosotros y no olvides presionar me gusta, comentar y suscribirte, porque la próxima señal podría estar más próxima de lo que piensas. Hace apenas unas horas, una tragedia sin precedentes sacudió a Estados Unidos y dejó al mundo entero en shock y con miedo. Millones vieron las imágenes, pero pocos entienden lo que realmente podría estar detrás de todo esto. Lo que ocurrió no solo estremeció ciudades, familias y autoridades, también encaja de forma inquietante con antiguas profecías bíblicas que hablaban de días como estos. ¿Casualidad o advertencia divina? Hoy descubrirás qué pasó realmente, por qué muchos creyentes están alarmados y qué relación tiene esto con el regreso de Cristo, según las Escrituras.
Pero te advierto algo. Al final del video hay un detalle que casi nadie está mencionando y podría cambiar tu forma de ver este suceso para siempre. Quédate hasta el final, porque lo que estás a punto de ver no es solo una noticia, es una señal que nadie debería ignorar. Miles de personas lo vieron con sus propios ojos. El sistema de vigilancia capturó todo. La documentación es tan masiva que resulta imposible negarla. En este preciso momento, en suelo estadounidense, se está desarrollando algo que sacudirá tu comprensión de la realidad hasta sus raíces más profundas. Una profecía ancestral que los burladores descartaron como fantasía, que las congregaciones modernas clasificaron como pura alegoría, acaba de cumplirse letra por letra en las calles de Texas. Déjame decirlo de otra manera para que el impacto real penetre en tu conciencia, pero prepárate para lo que viene después, porque aquí está el verdadero giro de la historia, lo que todos están mirando, el espectáculo visible del hielo cayendo del firmamento. Eso es simplemente la distracción perfecta. La verdadera profecía se cumplió en las sombras, en ese mismo instante, mientras las miradas del planeta estaban fijas en el suelo helado. Si permaneces conmigo hasta el último segundo de este mensaje, voy a mostrarte cómo lo que ocurrió en Texas se conecta de manera directa e innegable con un individuo específico, una secuencia numérica imposible de ignorar y un acuerdo internacional que marca el inicio de la cuenta regresiva definitiva. Las vastas extensiones de Texas están acostumbradas a fenómenos meteorológicos intensos, pero lo que experimentaron recientemente trascendió cualquier patrón conocido. No hubo relámpagos como advertencia. Las nubes ni siquiera se formaron de manera tradicional. Todo comenzó con un descenso extraño y repentino en la presión del aire, tan sutil que apenas se notaba pero profundamente perturbador. Entonces, prácticamente sin anuncio previo, el firmamento se desgarró y comenzaron a caer bloques de hielo masivos, del tamaño de frutas grandes, en ráfagas incesantes. Zonas completas fueron bombardeadas durante horas, como si una fuerza invisible estuviera lanzando proyectiles congelados con intención deliberada. La gente salió de sus hogares anticipando una tormenta sureña común. Lo que encontraron fue algo completamente distinto. La atmósfera se sentía electrificada, densa, casi con vida propia. Los expertos en clima inicialmente apuntaron hacia una colisión anómala de masas de aire frío ascendente mezcladas con humedad proveniente del Golfo, pero cuando llegó el segundo día, sus propias mediciones los contradijeron. Los patrones de radar revelaban formaciones verticales de cristales de hielo que desafiaban las leyes atmosféricas conocidas para esa latitud. Los dispositivos de medición detectaron explosiones de energía en la atmósfera, pulsos rítmicos y precisos, pero ningún ciclo climático documentado podía explicarlos. Es como si los cielos hubieran fabricado el granizo antes de que siquiera existieran las nubes necesarias para producirlo, confesó un técnico perplejo. Otro especialista admitió que las mediciones eran persistentes más allá de cualquier lógica, porque cada modelo predictivo colapsaba cuando intentaba procesar esos números. Las familias dispersas entre Dallas, Waco y los pueblos intermedios vivieron una experiencia profundamente inquietante. Varios describieron percibir un zumbido grave vibrando en el ambiente justo antes de que el cielo se abriera, como si el planeta mismo se preparara para el impacto. Otros juraron que cada bloque de hielo llevaba consigo una presencia tangible, resonando con un timbre metálico antinatural cada vez que golpeaba el suelo. Déjame presentarte a Mark, un hombre que se mofaba abiertamente de cualquier conversación sobre profecías, alguien que ridiculizaba la idea misma del fin de los tiempos. Eso fue hasta el sábado por la noche. Llevo toda mi existencia en Texas. Entiendo las tormentas mejor que nadie. Lo que vivimos no fue meteorología, fue un asalto coordinado. El sonido no se parecía en nada a la lluvia convencional.
Era como estar bajo bombardeo de artillería pesada. Presencié cómo un bloque de hielo del tamaño de un cráneo humano atravesó completamente el motor de mi camioneta. Cuando alcé la vista, el cielo no mostraba ese gris tormentoso normal. Vi algo extraño, algo que no pertenecía al orden natural. Por primera vez en toda mi vida, el seguro de vehículo no cruzó por mi mente. Mi único pensamiento fue: llegó el momento. La ira divina finalmente se manifestó. Rancheros veteranos, hombres curtidos por décadas de clima tesano implacable, admitieron nunca haber presenciado hielo descendiendo con semejante precisión y ferocidad. Conocemos cada tipo de tormenta que existe, testificó uno de ellos. Pero esto, lo que vivimos, desafía completamente el comportamiento natural de los sistemas climáticos. La comunidad científica propuso múltiples hipótesis: fluctuaciones en las temperaturas de las capas atmosféricas superiores, cizalladuras inesperadas, microexplosiones anómalas, interferencia de partículas transportadas desde incendios forestales remotos. Cada teoría sonaba plausible en papel, pero cuando se contrastaba con los datos reales de los instrumentos, nada encajaba. Ninguna explicación se sostenía. Algo estaba orquestando esta tormenta siguiendo reglas que no pertenecen a los procesos naturales documentados. Para los creyentes dispersos por toda América, estos informes despertaron un eco escalofriante de familiaridad. Los textos sagrados documentan momentos históricos donde el granizo fue empleado simultáneamente como advertencia y como señal de juicio. En el libro de Job, capítulo 38, versículos 22 y 23, se formula una pregunta directa: ¿acaso has penetrado en los almacenes donde guardo el granizo, reservado específicamente para momentos de tribulación? El contexto pertenece a la antigüedad, pero las imágenes resuenan poderosamente en nuestro presente. Una fuerza descomunal descendiendo desde las alturas, imprevista y devastadora. Sara, una profesional de enfermería, presenció algo todavía más específico, algo que coincide con precisión milimétrica con las descripciones proféticas. Quedé atrapada dentro de mi vehículo. El vidrio explotaba, fragmentándose a mi alrededor por todas partes. Y entonces lo recordé ese versículo específico. Los hombres lanzarán blasfemias contra el Creador debido a la plaga del granizo. Observé mi entorno y la gente no estaba orando en absoluto. Estaban profiriendo maldiciones. Gritaban hacia el firmamento con ira descontrolada, exactamente como las Escrituras predijeron que sucedería. Ese fue el momento en que comprendí: hemos cruzado un umbral irreversible. Esto no es fenómeno meteorológico. Esto marca el inicio de la tribulación. Las Escrituras en Lucas, capítulo 21, versículo 11, advirtieron que habría acontecimientos aterradores y señales monumentales provenientes del cielo. No se referían a metáforas poéticas ni a símbolos abstractos, sino a disrupciones tangibles y reales en el mundo natural que revelarían un movimiento profundo gestándose bajo la superficie de la historia. En este momento, pastores, académicos bíblicos y cristianos comunes están cuestionándose si esta tormenta de granizo sin precedentes en Texas representa algo más que un evento climático, si podría ser el temblor inicial de algo inmensamente mayor, anomalía científica o transmisión profética. Sin importar qué perspectiva uno elija, la realidad permanece inamovible. Esta tormenta de granizo podría constituir la frase inicial de un relato que apenas está comenzando a desplegarse, y su gravedad resulta imposible de ignorar. David, un anciano que ha dedicado 50 años completos a observar las señales. Lo que presenció cuando el bombardeo finalmente cesó te helará hasta la médula: el silencio. Eso fue lo que verdaderamente me aterrorizó. Después de que el hielo dejó de caer, se instaló este silencio pesado, sobrenatural, opresivo. Salí caminando y vi el mundo completamente destrozado a mi alrededor, pero simultáneamente experimenté algo más. Sentí una presencia clara, una advertencia resonando en mi espíritu diciéndome:
La tormenta física concluyó. Ahora comienza la tormenta espiritual. Tomé mi Biblia y en ese instante comprendí algo escalofriante. El versículo inmediatamente posterior al granizo habla de la bestia. ¿Comprendes las implicaciones? Estamos presenciando únicamente el prólogo de la mayor tragedia que se desplegará sobre América. ¿Son estas las señales definitivas que preceden al tiempo designado? Pero antes, comparte este video con alguien a quien aprecias. Nuestra misión más grande en la tierra es difundir la palabra del Señor. ¿Sabías que muchas personas carecen de conocimientos por falta de contenido adecuado? Envíalo a ese grupo de WhatsApp o públicalo en Facebook. Estoy seguro de que no te arrepentirás. Y si te gustan videos como este, comenta abajo, quiero más. Así sabré si realmente lo disfrutas y definitivamente traeré contenido nuevo similar. Antes de avanzar más, necesito que interactúes con este contenido presionando me gusta, permitiendo que estas poderosas narrativas de profecía e historia lleguen a más personas. Y asegúrate de suscribirte activando la notificación de campana para no perderte ninguna de nuestras inmersiones profundas en estos misterios y más allá. La intuición de David era completamente acertada. La secuencia profética no concluye con el granizo. Y aquí es donde necesito tu atención absoluta. ¿Realmente piensas que es mera casualidad que en el preciso instante en que América está siendo golpeada por juicio divino, un plan de paz esté siendo finalizado en el Medio Oriente? Examina la cronología de los eventos. Justo cuando el hielo destrozó la ilusión de seguridad en Texas, un hombre operando desde una dirección específica en la Quinta Avenida con el número 666 está ofreciendo al mundo una nueva forma de seguridad. Han etiquetado esta iniciativa como los Acuerdos de Abraham. Lo presentan como paz y prosperidad genuina, pero las escrituras sagradas lo identifican con otro nombre, un pacto con la muerte misma. Lo divino está clamando desde las alturas usando hielo como mensaje. Vuestra seguridad es pura ilusión. Pero simultáneamente, el espíritu del adversario está susurrando desde abajo con una voz seductora. Yo puedo garantizarte seguridad real. Solamente firma aquí. Dos eventos separados, un único momento sincronizado. Uno aniquila tu cuerpo físico, el otro encadena tu alma para la eternidad. Los testigos presenciales en Texas contemplaron el rostro visible de la ira divina manifestada. ¿Pero estás preparado para contemplar el rostro oculto del engaño más sofisticado? Si este mensaje está apretando las cuerdas de tu corazón, si reconoces que estamos observando profecías desenvolviéndose en tiempo real frente a nuestros ojos, necesito que ejecutes una acción crítica inmediatamente. Presiona ese botón de suscripción en este preciso momento, porque lo que estoy a punto de revelar en el próximo material sobre la identidad real de este pacificador expondrá la mentira más colosal en toda la historia humana. No puedes permitirte el lujo de perdértelo. La advertencia divina ha sido entregada, el granizo ha descendido, la cuenta regresiva ha sido activada. El bombardeo de hielo en Texas generó ruido ensordecedor, pero el engaño gestándose en Nueva York opera en absoluto silencio. Mientras la población mundial permanece hipnotizada por los desastres, examinemos la solución que están ofreciendo. Hay una dirección específica que debemos discutir, un individuo particular y una secuencia numérica imposible de ignorar. La mayoría de las personas asocian el número 666 exclusivamente con películas de terror. Pero ¿qué pasaría si te revelara que el edificio exacto donde se diseñó arquitectónicamente la paz para el Medio Oriente lleva ese número preciso grabado en su fachada? Quinta Avenida 666. Este fue el cuartel general de Jared Kushner, el hombre que logró algo que ningún presidente, ningún monarca, ningún primer ministro pudo conseguir durante décadas enteras. Unió a naciones árabes con Israel, forjó lo que conocemos como los Acuerdos de Abraham. No encaja en el perfil de un dictador ruidoso y amenazante.
Su voz es suave y medida, posee inmensa riqueza, proyecta la imagen de un hombre comprometido con la paz. Las Escrituras en Daniel, capítulo 9, versículo 27, nos entregan una advertencia clara. Confirmará un pacto con muchos durante una semana. Analiza cuidadosamente la redacción. Confirmar, no crear algo desde cero, sino fortalecer algo existente. Con muchos, no solamente con dos naciones, sino formando una coalición amplia. Kushner no se limitó a firmar un simple tratado. Creó un círculo completo de paz rodeando a Israel. Pero hazte esta pregunta fundamental. ¿Por qué precisamente ahora? ¿Por qué el granizo descendió sobre Texas exactamente cuando este sistema está alcanzando su finalización? Porque la seguridad que prometen representa la puerta de entrada directa hacia la tribulación. Sin embargo, el número de un edificio constituye simplemente un símbolo superficial. El verdadero peligro reside en el sistema completo que representa. La Biblia establece en Apocalipsis, capítulo 13, que se aproxima un tiempo donde ningún ser humano podrá comprar ni vender, excepto aquellos que porten la marca específica. Durante 2000 años completos, esto parecía una imposibilidad absoluta. ¿Cómo podrías impedir que cada persona en el planeta realice intercambios comerciales? Observa tu entorno en este preciso momento. El dinero físico tangible está evaporándose. Las instituciones bancarias están migrando hacia moneda completamente digital. Los tratados de paz en el Medio Oriente no se limitan a negociaciones territoriales. Están fundamentados en transferencia tecnológica. Se centran en integración de sistemas. La visión de Kushner promueve un plan de prosperidad económica, una economía completamente conectada e interdependiente. Pero escúchame con absoluta claridad. No puedes establecer una economía global interconectada sin implementar una identificación global obligatoria. La trampa ya está completamente preparada y activada. El granizo destruye tu hogar y tus posesiones. Te vuelves desesperado buscando soluciones. El espíritu adversario te ofrece paz y prosperidad instantánea. Aceptas su ayuda sin cuestionar. El sistema requiere identificación digital para recibir esa asistencia prometida. Quedas atrapado sin escape posible. Esto no constituye ciencia ficción distópica. La infraestructura tecnológica se está construyendo activamente mientras duermes inconsciente. Entonces, ¿dónde nos posiciona todo esto? Tenemos la advertencia manifiesta, el granizo destructivo. Tenemos al engañador identificado, el plan de paz internacional. Pero ¿cuánto tiempo nos queda realmente antes de que sea demasiado tarde? Quiero recordarte un patrón bíblico crucial, el patrón recurrente de 40 días. Jonás advirtió explícitamente a Nínive, en 40 días Nínive será completamente destruida. El Mesías permaneció 40 días en la tierra después de su resurrección antes de ascender al cielo. 40 representa el número divino designado para prueba final y última advertencia. Basándome en la convergencia innegable de estas múltiples señales, creo firmemente que hemos ingresado en un periodo espiritual de 40 días. No necesariamente una fecha literal marcada en un calendario convencional, sino una temporada de gracia que se está cerrando con rapidez alarmante. El granizo en Texas funcionó como el disparo inicial de la carrera. Lo divino está declarando con voz atronadora: organiza tu casa inmediatamente, porque una vez que esta ventana de oportunidad se cierre completamente, una vez que la iglesia sea removida, el tratado de paz será impuesto por la fuerza y comenzará el tiempo de angustia de Jacob. Reconozco lo que algunos de ustedes están pensando en este momento. Esto es simplemente clima extremo natural. Ese número de edificios representa pura coincidencia. Estás promoviendo miedo irracional. Las Escrituras predijeron con exactitud que dirías precisamente eso. Segunda de Pedro, capítulo 3,
advierte explícitamente que en los días finales llegarán burladores caminando según sus propias pasiones egoístas preguntando: ¿dónde está la promesa de su regreso? Tu escepticismo no está desacreditando la profecía en absoluto. Tu escepticismo mismo constituye el cumplimiento directo de la profecía. El hecho de que personas se estén burlando de este video en este preciso instante prueba irrefutablemente que nos encontramos en el final absoluto, porque tal como sucedió en los días de Noé, la gente continuaba comiendo, bebiendo y casándose hasta que llegó el diluvio y arrasó con todos ellos. La tormenta física ya pasó en Texas, pero la gran tormenta global está aproximándose hacia el mundo entero. Has presenciado la evidencia con tus propios ojos: juicio físico tangible manifestado como hielo, engaño político representado por el número 666, control tecnológico simbolizado en la marca obligatoria. Tienes dos opciones disponibles en este momento. Puedes hacer clic y alejarte de aquí, escuchar a los burladores y regresar a tu estado de sueño cómodo, o puedes arrodillarte ahora mismo. No te estoy pidiendo que te unas a una institución religiosa, te estoy pidiendo que asegures tu alma inmortal. Si una piedra de granizo del tamaño de una fruta grande te golpeara mortalmente en este instante, ¿tienes absoluta certeza del 100% sobre dónde despertarías? No apuestes tu destino eterno. Pronuncia esta oración conmigo ahora mismo, sin importar dónde te encuentres. Señor, veo las señales manifestándose, escucho la advertencia resonando, admito abiertamente que soy un pecador. Creo que moriste en mi lugar y resucitaste victorioso. Sálvame de la ira venidera. Entrego mi vida completa a ti en este día. Si pronunciaste esa oración con sinceridad, estás preparado espiritualmente, pero comprende que la guerra apenas está comenzando. Estaremos rastreando estas señales cada día sin excepción. Los 40 días están transcurriendo rápidamente. Presiona suscribir, activa todas las notificaciones, no te pierdas la próxima actualización crítica, porque la siguiente señal podría ser el sonido inconfundible de una trompeta celestial. La trompeta posee un lugar profundamente significativo en toda la literatura bíblica, simbolizando frecuentemente intervención divina directa, juicio inminente y la manifestación visible del poder supremo. La trompeta posee un lugar profundamente significativo en toda la literatura bíblica, simbolizando frecuentemente intervención divina directa, juicio inminente y la manifestación visible del poder supremo. Una de las ilustraciones más impactantes del significado de la trompeta radica en su asociación directa con la resurrección de quienes han muerto, un tema que subraya la autoridad absoluta sobre la existencia y la muerte. El resonar de la trompeta aparece con prominencia especial en el Nuevo Testamento, particularmente vinculado al contexto de la resurrección que marcará el cierre de esta era. En 1 Corintios capítulo 15, versículo 52, el apóstol Pablo escribe con claridad meridiana: en un instante, en el parpadeo de un ojo, cuando suene la trompeta final, porque sin duda la trompeta resonará, los muertos serán levantados en estado imperecedero y nosotros experimentaremos transformación completa. Este pasaje ilumina el poder transformador inherente al sonido de la trompeta, marcando con precisión el momento cuando quienes han muerto son resucitados hacia vida eterna, imperecedera y glorificada. De manera paralela, Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 16 y 17, describen el regreso del Señor acompañado del sonido inequívoco de la trompeta. Porque el Señor mismo descenderá desde el cielo con una orden de mando, con la voz potente de un arcángel y con la trompeta divina sonando, y quienes murieron en Cristo resucitarán primero antes que nadie. Después de eso,
Nosotros que estemos vivos y permanezcamos, seremos arrebatados junto con ellos en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire. Aquí la trompeta funciona como una señal divina, orquestando tanto la resurrección como la reunión de creyentes con Cristo. El Antiguo Testamento también proporciona fundamento sólido para comprender el papel de la trompeta en actos divinos. En Éxodo, capítulo 19, versículos 16 a 19, el sonido de una trompeta crece progresivamente más y más fuerte a medida que lo divino desciende sobre el monte Sinaí, significando presencia manifiesta y poder absoluto. Este evento funciona como presagio del uso escatológico de la trompeta, vinculándola directamente con revelación y autoridad divina. Además, el empleo de trompetas en la caída de Jericó, documentado en Josué capítulo 6, versículos 4 al 20, ilustra vívidamente el poder de provocar eventos milagrosos a través del sonido de trompetas. Aunque no está directamente relacionado con resurrección, esta narrativa refuerza poderosamente el concepto de intervención divina manifestada a través del sonido de la trompeta. El sonido de la trompeta como heraldo de resurrección está saturado de simbolismo profundo. Significa la ruptura del silencio opresivo, el fin de la espera prolongada y el comienzo de una era completamente nueva. Teológicamente, representa el cumplimiento de promesas divinas, la victoria definitiva sobre la muerte y la inauguración de vida eterna para todos los creyentes. El llamado de la trompeta no constituye meramente un evento auditivo, sino una declaración profunda de soberanía divina absoluta y la esperanza inquebrantable de resurrección. En la narrativa bíblica completa, la trompeta funciona como una metáfora poderosa de la capacidad divina de trascender completamente el orden natural, trayendo vida desde la muerte y transformando lo mortal en inmortal. Esta imagen proporciona consuelo genuino y seguridad absoluta a los creyentes, afirmando la certeza de la resurrección y el triunfo final del plan redentor divino. La trampa preparada en la Quinta Avenida 666 está completamente activada. El sistema de control global está operativo y listo, pero lo divino no permanece en silencio. Mientras el enemigo está movilizando activamente a sus agentes terrestres, el Rey Celestial está posicionando estratégicamente sus ejércitos angelicales. Observa con atención lo que más está ocurriendo simultáneamente en América. Mientras la oscuridad se intensifica y se expande en los corredores del poder político, una luz extraña y brillante ha sido registrada descendiendo precisamente sobre el lugar que una vez causó dolor indescriptible a esta nación, la ciudad de Nueva York. Material de video capturado durante el fin de semana muestra una forma brillante y definida descendiendo desde las nubes densas, suspendida flotando en el aire, y luego disparándose de regreso hacia los cielos a velocidad imposible. En el memorial mismo, las cámaras capturaron una figura de apariencia claramente humana de pie entre los haces intensos de luz. Los escépticos insisten en que es un fallo técnico de las cámaras, pero los creyentes comprenden una verdad más profunda. ¿Por qué América específicamente? ¿Por qué Nueva York en particular? Porque este territorio representa el campo de batalla designado. A solo unas cuadras de distancia de donde el espíritu adversario está construyendo su torre masiva de comercio global, se están enviando centinelas divinos. Así como el arcángel Miguel fue enviado específicamente para proteger Israel, el poder divino se está demostrando aquí en territorio americano. Ahora detente un momento. Algunos presenciaron esto y susurraron con temor. Es Él, es la segunda venida finalmente. Debemos permanecer firmemente fundamentados en las Escrituras. Las Escrituras nos advirtieron con claridad absoluta en Mateo 24. Si alguien les dice, miren, está en el desierto, no salgan corriendo. O si dicen, miren, está escondido en las habitaciones interiores, no lo crean bajo ninguna circunstancia. No permitan que los engañen.
Cuando el rey regrese finalmente,